Hemos declarado que tenemos un Dios poderoso, un Dios grande y le hemos alabado. Quiero invitarles para que escuchen atentos el mensaje de la palabra. Para eso les voy a pedir que escuchen un versículo en Colosenses capítulo 2, verso 14. Dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amados, quiero compartir una palabra que pretende darnos conocimiento del significado maravilloso de este texto. Y espero que con la ayuda de Dios nos lleve a tomar el compromiso de rendirnos a sus pies, a los pies de Cristo, y entregarnos a Él por completo. Si alguien no lo ha hecho, va a ser una ocasión especial para que de una vez se decida de rendirse a los pies de Cristo. Y ese es el propósito de este mensaje. Para ello, también quiero leer Mateo 27, unos versículos, del versículo 16 en adelante. Tenían en aquel entonces un preso famoso que se llamaba Barrabás. Estando ellos reunidos, Pilato les dijo: ¿a cuál quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Mientras él estaba sentado en el tribunal, su esposa le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he sufrido muchas cosas en sueños por causa de él. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Y respondiendo el procurador les dijo: ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron: sea crucificado. Amados hermanos, todos conocemos a presos famosos. Por ejemplo, me viene a la mente el nombre de Aburto Martínez, que fue el asesino confeso de Colosio, Luis Donaldo Colosio. También viene a mi mente el Chapo Guzmán, el líder del cártel de Sinaloa. Otro de los presos famosos que tenemos presente es Javier Duarte, un exgobernador de Veracruz. Me llama la atención el cuidado que tienen los evangelistas para encumbrar el nombre de un preso famoso, como lo menciona Mateo, o más bien yo diría infame, pues los 4 evangelistas lo describen, unos como ladrón, otros como un asesino, y lo más grave, creo yo, para el Imperio Romano, el delito de sedición. Era todo un personaje, Barrabás. Él estaba en una cárcel en la fortaleza Antonia, también llamada el Pretorio. Es una cárcel al estilo romano. Arriba de las celdas acostumbraban poner el nombre del preso y su sentencia. Por la falta o las faltas que había cometido, se decía y se describía. Entonces, en el caso de Barrabás, como ya he dicho, los 4 evangelios mencionan que era un ladrón, que era un asesino, y lo más grave, era una persona peligrosa para el Imperio Romano, porque se había levantado una revuelta, una sedición en contra del Imperio Romano, y él la encabezaba. Esa era el acta que se había decretado en contra de Barrabás, y la sentencia se ponía debajo, la sentencia es la muerte. Él estaba esperando su momento. Barrabás sabía lo que venía enseguida, lo que le esperaba a él y todo lo que tenía que suceder previo al momento de su muerte. Barrabás, por ejemplo, sabía que como un castigo ejemplar lo iban a tomar
encadenado y lo iban a llevar a un lugar, a un patio principal de la fortaleza, y ahí lo iban a azotar, y después tenía que recorrer lo que llamaban la vergonzosa Vía Crucis o el camino de la cruz, y de ahí desde la fortaleza Antonia tenían que irse por esa vía dolorosa, esa Vía Crucis, que era, como ya dije, o tenía que ser un ejemplo para todos los maleantes. Aproximadamente 1 kilómetro el recorrido, y en un momento tenía que subir hacia la cumbre de ese monte que tenía la forma de una calavera, al que se le llamaba también el monte de la calavera. Pero de pronto ahí Barrabás desde su prisión escucha un tumulto que no sabe bien a bien qué es. Él cree que su hora ha llegado, que en cualquier momento va a comenzar su castigo. No alcanza a entender lo que sucede afuera. Está Jesús ante Pilatos. Cuando Pilatos les pregunta, ¿quién quieren que suelte? ¿A este o a Barrabás? ¿A Jesús que dice ser su rey, o a Barrabás? Y todos gritan que suelten a Barrabás, que eligen a Barrabás. Barrabás no entiende lo que está sucediendo afuera, pero escucha claramente su nombre. Ahora quiero mencionar, Barrabás es tipo y figura de nosotros. Y permítame explicar a qué me refiero cuando digo que es tipo y figura tuya y mía, de nosotros. Porque en la Biblia se nos señala varios ejemplos que son tipos y figuras. Por ejemplo, Abraham e Isaac son tipo y figura de Dios y nuestro Señor Jesucristo cuando Abraham fue o iba a sacrificar a Isaac. Dios no lo permitió porque tuvo misericordia de Abraham, solo comprobó la obediencia de Abraham, la fidelidad. Pero ese símil se le llama en la Biblia tipo y figura, Abraham e Isaac con Dios y nuestro Señor Jesucristo, que entregó para que nosotros tuviéramos vida abundante. También Jonás, por ejemplo, es tipo y figura de nuestro Señor Jesucristo, porque estuvo 3 días en el vientre de ese pez. Nuestro Señor Jesús estuvo 3 días en esa sepultura, pero al 3er día victorioso resucitó. La peña de Oreb también es tipo y figura de nuestro Señor Jesucristo, porque fue golpeada, fue herida, igual que nuestro Señor Jesucristo fue herido por nuestras enfermedades y para liberarnos, para perdonarnos de nuestros pecados. Pero Barrabás es tipo y figura de nosotros, nos representa a ti y a mí. Y voy a tratar de explicar un poco más esto. Jesús entonces se da cuenta, Barrabás, de pronto, que alguien toma su lugar. La multitud estaba gritando, crucifiquen a Jesús, crucifiquen a Jesús. Y entonces Pilato da la orden de que liberen a Barrabás. Llegan a la cárcel en donde estaba Barrabás, y Barrabás, insisto, no entendía lo que sucedía. Y le dicen, Barrabás, abren la cárcel, abren la puerta y el carcelero le dice, puedes irte. Él piensa que es una celada, él piensa que le están esperando afuera, él piensa que es una broma, él piensa que están engañándolo, pero no entiende, porque nadie lo persigue, nadie le hace nada, puede salir libremente de la cárcel y no están ni aquellos que lo acusaban, ni aquellos familiares de los que había asesinado, nadie lo persigue. Barrabás se encuentra libre, y ya libre de lejos se da cuenta que alguien ha ocupado su lugar, y ese alguien es Jesús, porque él sabía de Jesús, había escuchado de sus prodigios, sabe que es un hombre bueno, sabe que no tiene por qué estar ahí porque no tiene ninguna falta, comprende que ese hombre bueno, que Jesús ha ocupado su lugar. Y a partir de ese momento, por supuesto, la vida de Barrabás ya no fue la misma, hermanos. Entender lo que significa
Colosenses 2:14 es entender lo que sucedió con Barrabás, porque San Pablo hace una clara alusión a Barrabás y a nosotros que, como ya dije, somos tipo y figura de Barrabás. Barrabás nos representa a nosotros. Dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, refiriéndose a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que Jesús tomó nuestro lugar, hermano. Tomó el acta que nos era contraria, que nos sentenciaba a la muerte, porque Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero el Señor tomó el acta que nos acusaba, porque nosotros debíamos haber pagado con la muerte nuestras faltas, pero el Señor Jesús tomó nuestro lugar. Y era de lo que se estaba percatando ahí Barrabás. Hermanos, a partir de ese momento, el suplicio de nuestro Señor Jesús fue tremendamente grande. Primero lo desnudaron y dice la palabra que lo azotaron. Recibió 40 azotes y la Biblia se encarga de decir, bueno, los romanos eran piadosos, ¿no? Porque no querían pasarse de la ley y la ley era 40 azotes, pero para no pasarse siempre decían -1. Entonces recibió 40 azotes -1. Y los soldados el soldado que era la persona que castigaba con el látigo, usaba un látigo muy sui generis. Tenía tiras de cuero trenzadas y en la orilla tenía de cada látigo había, amados hermanos, básicamente 3 aditamentos. En unas partes había bolas de hierro entretejidas con el cuero. Y cuando el látigo golpeaba la carne, esas bolas provocaban moretones, las cuales, amados hermanos, se abrían con los golpes. Pero el látigo también tenía pedazos de hueso afilado. Y además, el tercer aditamento era una especie de arpón, un clavo hecho arpón, que al golpear cortaba la carne, se sumergía en la carne de la persona a la que flagelaban y jalaba la carne severamente, quedando al descubierto los músculos y los huesos, cortando las venas incluso de la espalda alta y baja, provocando un dolor casi insoportable. Nuestro Señor Jesucristo empezó a derramar su sangre preciosa por amor a nosotros. El profeta Isaías se le conoce como el quinto evangelista, pues profetiza los sufrimientos que padecería nuestro Señor Jesucristo y lo describe siglos antes de que sucedieran. En el capítulo 53 de Isaías se lee, mas él herido fue por nuestras transgresiones, fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Porque lo que provocaron esos latigazos y esos rejos, las bolas, hermanos, de acero, esos huesos filosos y ese clavo que era como un arpón que jalaba, hermano, toda la piel, los músculos y dejaba al descubierto los huesos de nuestro Señor Jesucristo, la sangre que derramó por ti y por mí, porque insisto, él tomó el lugar de Barrabás, pero Barrabás nos representa y a ti, a mí, hermano amado, él tomó nuestro lugar y sufrió ahí, hermano, el suplicio, derramando su sangre preciosa. Nuestro Señor perdió ahí mucha sangre, sus fuerzas se debilitaron. Después de recibir esta humillación, de recibir la maldición de los soldados, le pusieron sobre sus sienes una corona de espina, lo golpearon, le vendaron los ojos, le escupían, le golpeaban y le preguntaban, adivina a ver quién te golpeó. Lo humillaron y de sus sienes, hermanos, de su cabeza brotaron también gotas de sangre que fueron las que limpiaron todas nuestras faltas, las que nos dieron salud y sanidad, bendición y vida abundante.
Después de ese momento doloroso de suplicio, lo hicieron cargar una pesada cruz. Ya he dicho que había aproximadamente 1 kilómetro de distancia desde la fortaleza Antonia hasta el monte Calvario. A ese lugar se le llamaba, por obvias razones, la vía dolorosa, la vía crucis, la vía que tenía que caminar todo aquel que era condenado a muerte cargando su cruz. En ese trayecto lo siguieron golpeando, lo empujaron. Recuerden que los romanos hacían todo esto según ellos para dar un ejemplo verdadero a la gente mala, a los maleantes. Tenía que ser un castigo ejemplar. Así entonces iba nuestro Señor Jesús por esa vía crucis rumbo al Gólgota, al monte Calvario. Pero en ese trayecto dice la palabra de Dios que cayó al suelo y que un hombre llamado Simón de Cirene, un campesino que estaba ahí en esos días que eran días de fiesta, tuvo la dicha de cargar la pesada cruz al lado de Jesús. Oh, qué dicha de ese hombre, Simón de Cirene, de poder estar al lado de nuestro Señor, de recibir directamente su sudor, sus gotas de sangre. Oh, seguramente la vida de ese hombre, Simón de Cirene, no fue la misma a partir de ese momento. Pero llegando al Gólgota, amados hermanos, el suplicio de nuestro Señor Jesús no terminó ahí en la vía crucis. Llegando al Gólgota, hermanos, le pusieron clavos sobre sus brazos y sus pies. Y los clavos son un símbolo para nosotros de liberación. Ese dolor es símbolo, hermano, de bendición para nosotros. Ese sufrimiento. Zacarías, otro profeta que habla de los padecimientos de nuestro Señor Jesús, en el capítulo 13, verso 6, dice: y si alguien le pregunta, hablando de Jesús, ¿qué heridas son estas en tus manos? Él responderá: las recibí en casa de mis amigos. Oh, qué tremendo, hermano. Llegando al Calvario, a Jesús lo despojaron de sus ropas. Después echaron suerte sobre ellas, los soldados, lo acostaron encima de ese madero, abrieron sus brazos y en cada una de sus manos incrustaron grandes y filosos clavos. Oh, hermanos amados, uno en cada brazo. Y en sus pies, hermanos, fueron unidos también y fueron traspasados por un tercer y más grande clavo. Cada clavo tiene un significado para nosotros, hermanos. El primer clavo que fue puesto en uno de sus brazos nos hace libres de culpas. Significa que toda culpabilidad que había sobre su vida, que lo llevaba a la condenación eterna, todo fue cancelado en la cruz del Calvario. Ya no hay necesidad de que se sienta culpable, de que te sientas tú culpable o yo me sienta culpable. Jesús llevó nuestra culpa en ese clavo. El segundo clavo también tiene un significado importante. El Señor nos hace libre de maldiciones heredadas. Yo no sé qué herencias tuviste tú de tus padres, de qué estaba marcada tu familia, si hubo abandono, si hubo engaño, si hubo adulterio, fornicación o cualquier otra herencia, incluso de enfermedades. Cuando va usted con el doctor le dice: oiga, ¿alguno de su familia es hipertenso o ha padecido alguna otra enfermedad? Pues todas esas son maldiciones, pero te tengo la buena noticia, la buena nueva hoy, que Dios con ese segundo clavo llevó todas nuestras maldiciones a la cruz. Amén. Isaías lo dice en el capítulo 53, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Amén. La buena noticia es que Jesús llevó toda esa maldición en la cruz. La sangre de Cristo anuló el acta de los decretos que había en nuestra contra. Y el tercer clavo es el clavo que significa la victoria sobre la opresión. Desde entonces nosotros
No necesitamos vivir más bajo presión del pecado, porque Jesús nos da una victoria total. Él venció al pecado y venció a la muerte y a Satanás y a todas sus huestes. Todos tus pecados están en la cruz. Todas tus enfermedades el Señor las llevó en la cruz. Las maldiciones de generaciones que se vertían sobre nuestra familia, sobre tu familia y sobre la mía, el Señor las llevó en la cruz, hermanos. Pagó por el precio por ellas y fue un precio demasiado grande, vertiendo cada gota de su preciosa sangre. Por eso yo les puedo decir aquí, carísimos hermanos, que han sido comprados a precio de sangre. Jesús nos da esta libertad. Jesús nos bendice a través de su sacrificio. Por eso la vida de Barrabás ya no pudo ser la misma, porque Barrabás comprendió y dijo: yo debía haber sufrido eso, pero ese inocente tomó mi lugar. Nosotros debemos creer y saber que el Señor lo hizo por nosotros, que Él sufrió por nosotros, que Él tomó nuestro lugar, que Él sufrió para que tú y yo tengamos vida abundante para ser salvos. Dije al principio que al comprender este bello texto, irremediablemente teníamos que decidirnos por rendirnos a los pies de Cristo, reconociendo su gran amor, ese gran amor que ha tenido por nosotros. Ya no podemos ser ajenos a su amor, el cual lo demostró llegando hasta el suplicio, hasta la muerte de cruz. Yo he decidido vivir pegado a la cruz, es decir, siempre tener presente su amor, su sacrificio, lo que hizo por mí. Cuando comprendemos esto, no podemos vivir fallándole más. Ahora te invito, este es un buen momento, amigo, hermano, para que abras tu corazón a Cristo y le entregues tu vida. Hoy es el tiempo de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Él promete salvación y vida eterna a todo el que cree en Él, a todo el que cree en su muerte. Ahora tengo que decirte que la muerte no pudo retener al Señor, que la muerte fue vencida, que sí, como dice el poeta, y ese poema de Antonio Machado, hubo una voz popular que dijo: ¿quién me presta una escalera para subir al madero y quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? Sí, José de Arimatea y Nicodemo fueron y llevaron a Jesús a esa tumba vacía. Las mujeres se dieron cuenta a dónde lo habían llevado, pero el domingo, muy de mañana, al tercer día, que iban a ungirlo con especias aromáticas, con perfumes especiales que tenían preparados, se dieron cuenta que estaba la tumba abierta y entraron, las mujeres entraron y se dieron cuenta que el sudario, que las sábanas estaban ahí, y un ángel se les apareció y les dijo: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Ha resucitado, venció a la muerte. Jesucristo murió, sí, para perdonar nuestras faltas, murió en nuestro lugar, ocupó nuestro lugar, pero resucitó victorioso. Y por eso te digo que hoy es el tiempo de salvación. Y te digo, mañana puede ser demasiado tarde. Hoy más que nunca, en este tiempo, nos hemos dado cuenta que no tenemos la vida asegurada. Que cualquier día, hermanos, Dios no lo quiera, pero podemos ser llamados a cuentas. Pero te tengo la buena noticia: Él promete salvación y vida eterna. Esas son las buenas nuevas. Tenía que dar este mensaje. Era importante que predicara este sermón, hermanos, amado. Si solo hubiera una vida, seríamos los más miserables de toda la tierra. Esta vida. ¿Por qué lo digo? Mira, pandemias. Alguien dijo: nada más falta que haya un terremoto, terremotos, injusticias sociales, maldad hasta lo sumo. Pero la buena nueva para ti y para mí es que Dios nos ofrece vida eterna si la aceptamos hoy. Quiero invitarte para que abras tu corazón,
quiero invitarte para que le recibas hoy. He dicho mañana puede ser demasiado tarde, no te detengas. Yo voy a invitarles que se comuniquen con nosotros. Si alguien quiere bautizarse, lo vamos a bautizar en el nombre de Jesucristo ya. Es importante que tú aceptes al Señor Jesús, te arrepientas. Abre tu corazón. Repite después de mí estas palabras. Voy a orar. Señor Jesús, reconozco que diste tu vida por mí en la cruz y que quien merecía morir era yo, pero que tú tomaste el acta de decretos que a mí me condenaba a muerte y la pusiste en tu cruz, como lo hiciste con Barrabás, el que me representa a mí. Yo acepto, Señor, y recibo tu palabra. Abro mi corazón y recibo aquí la salvación que tú me estás ofreciendo. Te recibo hoy como mi Salvador. Quiero vivir en comunión contigo. Me arrepiento de todas mis faltas y digo, ahora quiero vivir una vida cercana a ti, no separada de la cruz. Cuando tenga ganas de voltear, de regresar al mal, entonces en mi mente estará tatuada la idea, la imagen de tu sufrimiento en la cruz, y eso me hará vivir en fidelidad a ti. Si tú me ayudas, podré hacerlo. Te recibo como mi Salvador. Te recibo, Señor, eres bienvenido. Amén. Amén. Si tú has hecho esta oración conmigo, te felicito. Te felicito y te recibo como miembro de la Iglesia de Cristo, y más particularmente como miembro de esta iglesia Monte Sinaí.